Hoy, 3 de octubre, celebramos el domingo 27º del tiempo ordinario y en este domingo la palabra de Dios nos habla de matrimonio. En primer lugar, la primera lectura del libro del Génesis nos habla sobre esta realidad del matrimonio en el proyecto fundacional de Dios y de cómo Dios en ese proyecto lo plantea en clave de eternidad. Luego, en la segunda lectura de la carta a los Hebreos, se nos habla de ese llamado a la santidad, que es para todos aquellos que somos cristianos, para todos aquellos que somos hermanos de Cristo, somos hijos de Dios en el Hijo, en Él, que es sacerdote, encontramos la fuente de toda santidad y se nos invita a vivir en comunión con Él, por lo tanto a vivir también en esa santidad. El cristiano debe vivir como Cristo nos enseña, ¿no? Como Cristo vive. Y no solamente unos pocos, sino todos los que nos llamamos cristianos. Y por eso en esta carta a los Hebreos se nos da la clave, ¿no? De que también ese proyecto vocacional que es el matrimonio, ese llamado de Dios, es también para los cristianos un modo de llegar a la santidad. Debe vivirse, por lo tanto, esa vocación al matrimonio con esa clave. Por eso, o eso es lo que encontramos en la lectura de la carta a los Hebreos. Y en el Evangelio que hoy escuchamos de San Marcos, vemos la perspectiva de Cristo, ¿no? de esa vocación, del matrimonio. Esa perspectiva y esa comprensión más profunda que vemos a través de esas palabras de Cristo, que nos pide una fidelidad al proyecto de Dios. En definitiva, la palabra de Dios que hoy escuchamos, en esa palabra de Dios que hoy escuchamos, vemos el proyecto del amor que Dios nos propone. No es simplemente, no es una negativa, ¿no? Que así es como lo ven aquellos que leen la palabra de Dios sin fe, ¿no? Cuando leemos la palabra de Dios sin fe parece que Dios nos pone muchas prohibiciones. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro. Y lo miran desde esa negatividad, ¿no? Sin embargo, lo que pretende Dios es todo lo contrario. No es prohibirnos muchas cosas, sino mostrarnos la única que realmente vale la pena, y es el amor. Queriéndonos enseñar cuál es el verdadero camino del amor, nos dice por dónde no tenemos que ir, por dónde nos vamos a perder, por dónde vamos a extraviar ese camino. Pero el Señor lo que quiere para nosotros es educarnos en el verdadero amor. En el relato del Génesis que escuchamos, pues se nos ayuda precisamente a esto, a comprender el designio divino sobre el matrimonio. Precisamente porque, según ese designio, se nos enseña a amar de verdad. Por eso es tan bonito, ¿no?, que los matrimonios encuentren en ese sacramento una escuela de amor. Muchas veces cuando uno va a casarse parece pues, que ya lo tiene todo sabido, ¿no? Como ya tenemos toda la lección aprendida, entonces ya ahí nos casamos. No. En el matrimonio y en esa vocación, en esa vida de comunión a la que llama el Señor, es precisamente para aprender, para seguir aprendiendo a amarnos cada vez mejor, ¿no? Cuando escuchamos esas palabras del Génesis, nos damos cuenta de cómo viene precisamente ese amor a curar la herida de la soledad. Dice la lectura del Génesis: no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Dios amor creó al ser humano, por lo tanto, para el amor, siendo una de las dimensiones del amor la complementariedad del hombre y de la mujer. Es por eso que el hombre, dice la lectura, abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Esta es precisamente la unión de amor que da origen a la familia. Y por eso el Señor nos enseña
que ese amor tiene que ser para siempre. Un amor que no sea para siempre no es un amor de verdad. El amor no caduca, el amor no se estropea, ¿no? Hay muchas veces que, cuando una familia, cuando un matrimonio llega a separarse, hay algunos que dicen así, ¿no? Que parece que se apagó la llama del amor, que, que se perdió, ¿no? Ese amor, por lo tanto, no era el amor que el Señor nos quiere mostrar, que el Señor nos quiere enseñar. El amor está llamado siempre a crecer, a hacerse más grande, más fuerte, porque cuanto más tiempo está unido un hombre a su mujer y una mujer a su marido, mejor se conocen. Cuanto mejor se conocen, mejor se aman. Así tiene que ir creciendo el amor en sus corazones. Y a eso pues nos llama precisamente el Señor. Jesús en el Evangelio. El Evangelio que nos cuenta. El Evangelio nos cuenta que para poner a prueba a Jesús, los fariseos le preguntaron sobre la licitud del divorcio, que ciertamente el Señor pues le había concedido a Moisés, ¿no? Pero dice Jesús que ese permiso se lo dio por la terquedad de su corazón, pero que al principio no era así. Ese no era el proyecto de Dios. Y el Señor, como al hombre se le revela de una forma gradual, ¿no? Para que poco a poco vaya conociendo al Señor y vaya conociendo lo que el Señor quiere de nosotros, lo hace de manera progresiva, y por eso el Señor llega a un momento cuando ya se revela de manera total en Cristo Jesús, en ese Verbo encarnado, en ese Dios hecho hombre. Ahí vuelve a ese proyecto inicial, a ese proyecto fundacional de amor. Es cierto que durante este tiempo, por medio de la ley de Moisés, se os ha permitido esto, por tercos. Pero si queréis vivir de verdad el amor, dice Jesús, si queréis realmente poder vivir con un amor que realmente llene el corazón, tenéis que vivir como se ha instituido el sacramento, como se pensó en el plan desde un primer momento antes de que llegara el pecado. Porque ese es el amor que realmente llena el corazón. No son sucedáneos, no son añadidos, no son imitaciones baratas, sino que esto es lo que Dios realmente quiere para nosotros. El pasaje del Evangelio al mismo tiempo también concluye con esa bella escena, ¿no?, en la que Jesús, acogiendo a los niños y bendiciéndoles, les dice a los discípulos que dejen que los niños lleguen hasta Él, que no se lo impidan. No solo es un gesto de cariño o de ternura, lógicamente, ¿no? Es una invitación a acoger siempre a todos. Eso es lo que el Señor quiere. En aquella época podía parecer indigno que un maestro ocupara su tiempo con niños. Sería como diría, una pérdida de tiempo, ¿no? Tienes muchas cosas que hacer, Señor. Hay mucha gente a la que curar, hay mucho que enseñar y mucho que predicar. No pierdas el tiempo con los niños, no merece la pena, ¿no? Tú dedícate a lo que te tienes que dedicar. ¿Por qué? Porque aún no han logrado esa madurez, ¿no?, para poder comprender todo lo que tú estás llamado a revelarnos, a enseñarnos, ¿no? Por lo tanto, dedícate a lo que realmente importa. Desde esa perspectiva es evidente por qué el Señor regaña a sus discípulos, ¿no? ¿Por qué les dice que dejen que se acerquen a Él? Porque al acogerlos muestra que para Él todo ser humano, incluso y especialmente aquellos que nosotros con nuestras perspectivas humanas consideramos menos importantes, son realmente dignos e importantes y están en el centro del corazón del Señor. Para Dios, para Jesús, los más amados, los más importantes son precisamente aquellos que según las coordenadas humanas serían los menos importantes. Los niños, los pobres, los enfermos son los que ocupan ese puesto central en el corazón del Señor, y por eso tenemos que acogerles. Por eso es tan importante
aprender a amar como Jesús nos ama. Y tiene que ser precisamente el matrimonio esa escuela de amor. No solamente para ellos mismos, sino para toda la Iglesia. Una vocación a la que Dios llama, lógicamente lleva consigo una misión. No es simplemente algo privado. En la Iglesia no existe lo privado, ¿no? Siempre que el Señor llama a una vocación, está llamando a una misión. ¿Cuál es la misión del matrimonio cristiano? ¿Qué es lo que el Señor quiere de ellos? Precisamente que sean esa escuela de amor. Esa escuela de amor en la cual los cristianos, viéndola, puedan ver un reflejo, como dice San Pablo, de ese amor de Cristo por su Iglesia y del amor que la Iglesia debe tener a Cristo, y por lo tanto sean para nosotros ese ejemplo en el que podamos aprender cómo es ese amor de Dios. Y viendo ese ejemplo, seamos capaces de amar a todos. No es el matrimonio simplemente, ¿no?, para que aprendamos a amarnos solo entre nosotros, ¿no?, sino para que ese amor se derrame hacia todo el mundo. Eso es lo que nos pide Jesús. El mandamiento que Jesús nos ha dado es: amaos unos a otros, como yo os he amado. Pero amad también a vuestros enemigos, rezad por los que os persiguen. El amor tiene que ser a todos. Dice Jesús, tenemos que ser como nuestro Padre, que es perfecto, y ama a todos, y hace salir su sol sobre malos y buenos, y la lluvia sobre justos e injustos. Nosotros tenemos que ser los que llevemos ese amor de Dios a todos y a cada uno de los que nos encontremos a lo largo de nuestra vida, para que en nuestro amor y en nuestra manera de amar descubran ese amor de Dios y, descubriéndole, puedan corresponder a ese amor. Nosotros tenemos que llevar a Dios. ¿Cómo le llevamos? Le llevamos en vasijas de barro, porque nuestro corazón es débil, es pecador, pero en esa vasija de barro debemos llevar ese amor que les muestre el amor de Dios, que les muestre a Dios, y así puedan descubrirle como le hemos descubierto nosotros. Que así sea.